Al principio, solo eran sombras que no coincidían, reflejos que tardaban un segundo más en moverse. Luego, las voces comenzaron a repetirse, como ecos que no nos pertenecían. Para cuando entendí lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Si estás escuchando esto, significa que sobreviví, pero no sé por cuánto tiempo seguiré siendo yo. No espero que me creas. De hecho, preferiría que no lo hicieras. Porque si llegas a entender realmente lo que ocurrió en aquella selva, si alguna vez miras tu sombra y dudas de que realmente te pertenece, entonces estarás condenado, igual que yo. Mi nombre es Diego Almeida, soy geólogo, especialista en cartografía subterránea y estructuras geológicas extremas. He pasado mi vida descendiendo a las entrañas del mundo, explorando cuevas donde nunca ha llegado la luz y estudiando formaciones tan antiguas que desafían la comprensión humana. Siempre pensé que la ciencia podía explicarlo todo. Y hasta hace poco, lo creía firmemente. Pero hay cosas bajo la tierra que no deberían ser descubiertas. Cosas que la ciencia no puede explicar. Nuestra misión parecía sencilla: explorar y cartografiar una cueva recién descubierta en el corazón del Chocó, una de las selvas más inexploradas del mundo. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. La Fundación ECO, una organización privada con intereses en la geología y la biología extrema, nos había enviado después de que un satélite captó una anomalía en la región. Lo que parecía un hundimiento en el terreno revelaba la entrada a una caverna subterránea que nunca antes había sido registrada. No había informes de tribus cercanas. No había historias de exploradores previos. Era un vacío en los mapas, un agujero en la civilización. Y nosotros íbamos a ser los primeros en pisarlo. El equipo estaba compuesto por 5 personas. Yo era el líder de la expedición, encargado de mapear el sistema de túneles y analizar su composición geológica. Me acompañaban el biólogo Andrés Farías, un investigador meticuloso con una obsesión por descubrir nuevas especies, la espeleóloga Laura Guzmán, una mujer con más agallas que paciencia, capaz de colgarse de una cuerda en un pozo sin fondo sin siquiera dudar, y 2 guías locales, Julián y Mauricio, expertos en la selva y sus peligros ocultos. Desde el primer momento, noté que algo los inquietaba. No me gusta este sitio, murmuró Julián, el mayor de los guías, la noche antes de llegar a la cueva, mientras afilaba su machete. ¿Por qué?, pregunté. Él, un hombre robusto y de piel curtida por el sol, desvió la mirada hacia la oscuridad de la selva. Mi abuelo hablaba de esta zona. Decía que los animales la evitan. Que los cazadores que entraban aquí no volvían. ¿Alguna historia en particular?, insistió Guzmán con una sonrisa escéptica. Él dudó, finalmente, bajó la voz. El Tranco Negro. El nombre quedó flotando en el aire como un eco en la espesura. Mauricio se puso tenso de inmediato. Vamos, no podemos basarnos en supersticiones, interrumpí, con el tono de quien ha escuchado demasiadas leyendas ridículas en su carrera. ¿Qué se supone que es el Tranco Negro? Nos miró uno a uno antes de hablar. Dicen que es un cazador. Algo que no deja huellas, ni rastros, ni olor. Solo te das cuenta de que está ahí cuando ya es tarde. Hubo un silencio incómodo. El fuego de la fogata crepitó, lanzando sombras en las hojas. Farías, que había permanecido callado hasta entonces, se aclaró la garganta. Toda región tiene sus mitos, dijo. En las minas de Bolivia hablan del tío, un demonio que vive en los túneles y se lleva a los que no le dejan ofrendas. En Islandia tienen historias de criaturas subterráneas que arrastran a los pequeños. ¿Y sabes qué tienen en común todas esas historias? Miedo a la oscuridad. Quizás, dijo él, clavando su machete en el suelo. Pero esta oscuridad no es normal. Decidí ignorarlo. No porque no me inquietara, sino porque no quería dejar que el miedo irracional se filtrara en el equipo. He aprendido que en expediciones como esta, el verdadero peligro no son los mitos, sino el pánico. La paranoia acaba con más exploradores que cualquier criatura imaginaria. A la mañana siguiente, nos adentramos en la selva. El aire estaba cargado de humedad y el suelo era un pantano de raíces y hojas en descomposición.
Caminamos durante horas, abriéndonos paso con machetes y confiando en el GPS para no perdernos. Pero la sensación de desorientación era constante. A veces, sentíamos que avanzábamos en círculos, aunque el dispositivo decía lo contrario. Lo que más me inquietó no fue eso, sino el silencio. Cualquiera que haya estado en una selva sabe que el ruido nunca cesa. Siempre hay grillos, ranas, monos aulladores o pájaros exóticos. Pero aquí, no había nada. Mauricio lo notó primero. Se detuvo de golpe y levantó la mano para hacernos callar. Nos quedamos quietos, escuchando. Nada. Ni el zumbido de un mosquito. Ni el murmullo del viento entre los árboles. Solo nuestros propios corazones latiendo con fuerza. Esto no es normal, dijo Guzmán. Pero seguimos adelante. Tal vez porque no queríamos admitir que algo estaba mal. Cuando finalmente llegamos a la entrada de la cueva, me di cuenta de que nunca había visto algo así. No era una boca cavernosa abierta al mundo. No era una grieta natural en la roca. Era una hendidura oscura y estrecha, como si la tierra se hubiera rajado de forma antinatural. Medimos su profundidad con cuerdas y descubrimos que descendía al menos 30 metros en línea recta antes de abrirse en una galería más amplia. Algo me inquietaba en la forma en que la luz de nuestras linternas parecía ser absorbida por la abertura, como si la oscuridad en su interior fuera más densa que en cualquier otra cueva que había explorado. Preparamos los arneses y las linternas. Antes de bajar, Julián dijo algo en voz baja, un rezo en un dialecto que no entendí. ¿Qué dijiste?, pregunté. Es para que la selva nos deje salir, respondió sin mirarme. No le di importancia. Ahora desearía haberlo hecho. El descenso fue más difícil de lo que esperaba. A pesar de contar con equipo de última generación, la angostura de la grieta nos obligó a bajar lentamente, con el cuerpo pegado a la roca y el arnés ajustado al punto de sentir la presión en las costillas. La luz de nuestras linternas apenas lograba penetrar la oscuridad, y cuanto más descendíamos, más sentía esa presión en el pecho, esa sensación densa y opresiva que no podía explicar. No era solo la profundidad ni la humedad del ambiente, era algo más. El aire mismo parecía diferente, como si la cueva no quisiera ser explorada. A mitad del descenso, un sonido sordo se oyó en la roca. Como un eco, pero fuera de lugar. No venía de nuestras voces ni de nuestros movimientos. El guía joven fue el primero en notarlo. A pesar de estar concentrado en su descenso, se quedó inmóvil por un segundo y miró hacia abajo. Yo, que iba justo encima de él, vi cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar la cuerda. ¿Escucharon eso?, dijo. La espeleóloga, que descendía más arriba, se detuvo. ¿El qué? Esperamos, colgados en el aire, con la respiración contenida. Nada. Solo el silencio denso que parecía envolverlo todo. Un silencio demasiado absoluto. Sigan bajando, ordené, aunque sentía la piel de la nuca erizarse. Finalmente, tocamos suelo. La cámara en la que habíamos aterrizado era más grande de lo que esperaba. Nuestras linternas revelaron un espacio amplio, con el techo tan alto que apenas podíamos distinguir sus detalles. El suelo era irregular, cubierto de una fina capa de polvo gris. Pero lo que realmente nos detuvo en seco fue lo que había bajo nuestros pies. Huesos. Fragmentos dispersos, cubriendo el suelo como si fueran hojas secas en otoño. Había cráneos de animales, costillas, fémures quebrados. Algunos eran reconocibles, monos, jaguares, tapires. Pero eran diferentes. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. El biólogo se agachó de inmediato, olvidándose por completo de cualquier rastro de miedo mientras examinaba los restos con la precisión de un cirujano. Dios, esto es increíble, dijo mientras tomaba uno de los cráneos más pequeños y lo giraba bajo la luz. Lo observamos en silencio. No era humano. Tampoco parecía pertenecer a ningún animal conocido. La estructura ósea era similar a la de un primate, pero la mandíbula era más larga, con dientes delgados y afilados que se curvaban ligeramente hacia adentro,
como ganchos diseñados para atrapar y desgarrar. Guzmán se inclinó sobre otro de los huesos dispersos y lo levantó. Era un fémur, pero era demasiado largo para cualquier criatura que conocíamos. Esto no tiene sentido, dijo. El guía mayor se mantenía apartado, observando los huesos con una mirada tensa. Yo también sentía esa inquietud creciendo dentro de mí, pero traté de concentrarme en el trabajo. Podría ser una cámara de depredadores, sugerí. Un lugar donde grandes felinos o aves de rapiña traen sus presas para alimentarse. Farías negó con la cabeza, aún inspeccionando los restos. No. No hay marcas de dientes en los huesos, ni fracturas de depredación. No fueron masticados. Solo están rotos. Esa palabra, rotos, quedó flotando en el aire como una advertencia. Me obligué a respirar hondo y a controlar la sensación de incomodidad que se aferraba a mi estómago. ¿Y si hubo un derrumbe?, pregunté. Podría haber aplastado a los animales y sus huesos quedaron aquí con el tiempo. No hay signos de derrumbe reciente, intervino la espeleóloga, recorriendo la cueva con su linterna. Las paredes son estables. Esto no es una trampa natural. El silencio regresó, pesado como un yugo sobre nuestros hombros. Julián, que hasta ahora se había mantenido en silencio, finalmente habló. Tenemos que irnos. Lo miré, desconcertado. Apenas acabamos de llegar. No deberíamos estar aquí, respondió, con la voz tensa. No me gusta este sitio, algo pasó aquí y sigue pasando. Sentí una punzada de irritación, pero antes de que pudiera responder, Mauricio, que había estado inspeccionando el borde de la cámara, habló con un tono de voz que hizo que todos nos paráramos. Diego, mira esto. Me acerqué con cuidado, sintiendo el crujido seco de los huesos bajo mis botas. Sostenía su linterna en dirección a la pared de la cueva. Al principio, no entendí lo que estaba señalando, pero cuando mi vista se acostumbró, el frío recorrió mi espalda como una garra helada. Era una marca en la piedra. No era una formación natural. No era una grieta provocada por la erosión. Era un símbolo. Tallado con precisión en la roca, había un dibujo rudimentario, similar a las pictografías antiguas que había visto en otras expediciones. Representaba una figura alta, delgada, con extremidades alargadas y una cabeza sin rasgos. Pero lo más inquietante era que tenía líneas grabadas alrededor de su cuerpo, como si estuviera en movimiento. No estaba de pie, estaba caminando. El guía mayor vio la imagen y su rostro perdió todo el color. El tranco negro, dijo. La forma en que lo dijo, con una mezcla de miedo y certeza, me puso la piel de gallina. Farías sacó su cámara para documentarlo, pero cuando intentó tomar una foto, la pantalla parpadeó y se apagó de inmediato. Eso es raro, dijo, golpeando el dispositivo. Probó con su linterna de respaldo. También falló. Guzmán intentó encender el GPS. Nada. El equipo electrónico se estaba apagando uno a uno. Fue en ese momento cuando escuchamos el eco otra vez. Pero esta vez, no venía de nuestros propios movimientos. El sonido era suave, casi imperceptible. Un murmullo en la cueva, algo que no debería estar allí. Y entonces lo sentimos. El aire dentro de la cueva cambió. Lo sentimos todos al mismo tiempo. No era solo la humedad ni el frío natural de las profundidades, era algo más sutil, más antinatural. La presión en el ambiente se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Julián respiró hondo, su mano apretaba el machete con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. El biólogo, aún frustrado por el mal funcionamiento de su equipo, intentó encender la cámara de nuevo sin éxito. La espeleóloga sacudió su linterna, pero la luz osciló y se debilitó por un segundo antes de estabilizarse. Algo estaba interfiriendo con la tecnología. Esto no tiene sentido, dijo ella mientras inspeccionaba la pared con el símbolo tallado. La roca es demasiado dura como para haber sido tallada sin herramientas metálicas. ¿Y si esto es antiguo, por qué no hay signos de erosión? Me acerqué y pasé la mano por la marca. No era rugosa como debería ser un grabado milenario.
Era lisa. Demasiado lisa. Como si la piedra hubiera sido cortada recientemente. Como si la marca no llevara siglos allí, sino días. El guía mayor se movió nervioso, su mirada recorría la cueva como si esperara ver algo moverse en la penumbra. Mauricio permanecía en silencio, pero su respiración era irregular. Estaban asustados. Y aunque traté de ignorarlo, una parte de mí también lo estaba. Diego llamó Farías, con la voz baja y tensa. «Mira esto». Se encontraba a unos metros de nosotros, hincado sobre el suelo. En su mano sostenía un hueso, pero no era como los demás. Era más grande, más grueso, y su superficie parecía marcada con pequeñas incisiones paralelas. «Parece raspado», dijo con dificultad. Como si algo lo hubiera marcado con garras o dientes, pero la precisión es demasiado extraña. No es una mordida. Es casi intencionado. Observé el hueso más de cerca y el malestar en mi estómago se intensificó. Las marcas eran demasiado uniformes. Como si alguien o algo hubiera pasado sus dedos afilados por la superficie con un patrón deliberado. Antes de que pudiera responder, el eco volvió a sonar. Era otro sonido distinto. Un sonido que venía del túnel que se extendía al fondo de la cueva. Un sonido de pasos. Julián lo escuchó primero. Se quedó completamente rígido, con los ojos muy abiertos. Luego Mauricio, que apenas logró decir, «No estamos solos». Mi instinto me decía que no nos quedáramos quietos. Señalé la entrada del túnel más amplio y avancé con pasos rápidos, forzándome a no pensar en lo que había detrás de nosotros. No quería mirar. No quería confirmar lo que ya sospechábamos. Mis compañeros me siguieron de inmediato. Los pasos en la oscuridad continuaban. No eran apresurados ni torpes. Eran lentos, medidos. Como si aquello que nos seguía supiera exactamente a dónde íbamos y no tuviera ninguna prisa por alcanzarnos. A medida que nos internábamos en el túnel, la temperatura descendió aún más. Podía ver mi aliento condensarse en el aire. Era imposible. Estábamos bajo tierra, rodeados de roca que debería mantener una temperatura constante. Y, sin embargo, hacía frío. Un frío que no tenía sentido. Las paredes del túnel eran lisas, sin irregularidades, sin signos de derrumbe. La formación era extrañamente uniforme, como si no hubiera sido esculpida por el paso del agua o el tiempo, sino por algo diferente. Guzmán sacó su cuaderno y comenzó a trazar un mapa con las medidas aproximadas del lugar. Era lo que siempre hacíamos en exploraciones como esta. Pero su mano temblaba ligeramente. «¿Por qué estamos yendo más adentro?», dijo el guía mayor con voz ronca. «Deberíamos volver. Ya encontramos suficiente». «Necesitamos más datos», respondí, aunque parte de mí estaba de acuerdo con él. No había nada en esta cueva que justificara seguir adelante. Nada excepto la maldita sensación de que si nos dábamos la vuelta encontraríamos algo que no queríamos ver. Seguimos avanzando. Los pasos detrás de nosotros cesaron. Nos detuvimos en seco. Era como si el mundo hubiera sido apagado. Como si el sonido mismo hubiera sido absorbido. Entonces un golpe seco, como si algo hubiera caído a unos metros de nosotros. No respiramos. Nadie se movió. Las linternas apuntaron en la dirección del sonido. Y entonces lo vimos. No caminaba, flotaba, o al menos, esa era la impresión que daba. Su cuerpo era alto, imposible de medir con precisión porque parecía doblarse con la luz. Su piel era negra, pero no de un negro común. Era un negro que absorbía la claridad, que devoraba la luz de nuestras linternas antes de que siquiera lo tocara. No tenía ojos. Pero sabíamos que nos estaba viendo. Su cabeza era alargada, casi como una calavera sin rasgos. Y su boca, Dios, su boca. Los dientes eran demasiado largos, curvos, delgados como agujas. No estaban hechos para morder, sino para perforar y desgarrar. La criatura no emitía ningún sonido. No respiraba, no gruñía, solo estaba allí.
Mi mente decía que hiciera algo, que corriera, que gritara, que hiciera cualquier cosa, pero no podía moverme. No hasta que el disparo rompió el silencio. ¡Bam! La detonación de la escopeta de Julián sacudió la caverna, haciendo que nuestros oídos pitaran por el eco. El proyectil impactó de lleno en el torso de la criatura. Pero no pasó nada. No se movió, ni reaccionó, ni siquiera la hirió. Y entonces, desapareció. El aire parecía aún más pesado. Un segundo de silencio absoluto. Y luego, el golpe. Fue tan rápido que ninguno de nosotros lo vio venir. Un sonido seco, un crujido espeluznante. El guía mayor salió despedido hacia atrás con una fuerza imposible. Su cuerpo chocó contra la roca con un impacto tan brutal que el sonido de sus huesos quebrándose nos hizo estremecer. No gritó, no tuvo tiempo. Cayó al suelo como un muñeco de trapo, su escopeta resbaló de sus manos. Su pecho estaba hundido. Como si algo lo hubiera aplastado con un solo golpe. Julián, gritó Mauricio, corriendo hacia él. Farías trató de detenerlo, pero era demasiado tarde. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El eco regresó, era un sonido más profundo, más gutural. Algo más se estaba moviendo en la oscuridad, y no era solo uno. Corrimos, porque sabíamos que lo que nos acechaba en la oscuridad no era algo con lo que pudiéramos razonar, ni algo que enfrentarnos. Sabíamos que lo único que nos quedaba era la huida, pero incluso eso parecía un intento desesperado y condenado al fracaso, porque los pasos, o lo que fuera que generaba ese sonido imposible, mantenían a nuestro ritmo. Simplemente estaban allí, siguiéndonos, como si nos dejaran creer que podíamos escapar cuando en realidad ya éramos presas atrapadas en un juego macabro del que aún no entendíamos las reglas. El túnel parecía interminable, un pasillo sin fin que se extendía en la penumbra, rodeándonos con sus paredes frías y húmedas que parecían cerrarse sobre nosotros cuanto más avanzábamos. Mi respiración era un jadeo entrecortado, mi pulso latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos, cada paso era más pesado que el anterior, pero no podía detenerme, ninguno de nosotros podía permitirse ese lujo. Guzmán jadeaba detrás de mí, su linterna parpadeaba mientras su otra mano se aferraba a su mochila como si fuera un ancla a la realidad. Farías corría a mi lado, apretaba la mandíbula tan fuerte que sus dientes rechinaban. Mauricio iba al frente, guiándonos a ciegas por la cueva, sin rumbo, sin dirección clara, solo con la esperanza de que en algún momento encontraríamos una salida. Pero yo sabía que esa esperanza era cada vez más débil, que el camino en el que estábamos no tenía lógica, que algo en la cueva estaba cambiando, nos envolvía, nos atrapaba en un laberinto sin sentido donde cada giro nos llevaba de regreso a un sitio que jurábamos no haber visto antes. Cuando finalmente nos detuvimos fue por puro instinto, porque nuestros cuerpos ya no podían más, porque nuestros pulmones ardían y nuestras piernas temblaban. La linterna del guía joven iluminó el pasillo por el que habíamos venido y lo que vimos nos heló hasta la médula. No había nada detrás de nosotros, nada en absoluto. El túnel se extendía en la oscuridad como si hubiéramos estado huyendo de una ilusión. Como si los pasos, el sonido que nos habían asustado hasta el punto de la desesperación, nunca hubieran existido. Entonces vi la marca en la pared y el pánico se hizo insoportable, porque yo mismo la había hecho. Un pequeño rasguño en la roca con mi piolet cuando pasamos por un corredor estrecho. Lo había hecho por instinto, por precaución, para asegurarme de que si volvíamos por el mismo camino lo reconocería, pero allí estaba, y no podía estar allí. Porque habíamos corrido en línea recta durante minutos. Porque el pánico nos había llevado siempre hacia adelante, pero si esa marca estaba aquí significaba que habíamos regresado al mismo sitio sin darnos cuenta, significaba que la cueva nos estaba engañando, significaba que no habíamos escapado de nada. Sentí un escalofrío y supe que no debía decir nada, supe que si le decía al grupo que habíamos vuelto al mismo sitio perderíamos la poca cordura que nos quedaba. La frágil determinación de seguir moviéndonos, de encontrar una salida. Entonces escuché un sonido bajo y húmedo justo detrás de mí y supe que no tenía que preocuparme por decirlo, en ese momento nada de eso importaba, porque no estábamos solos. Esta vez fue una respiración, una inhalación profunda, lenta, como si algo se estuviera llenando los pulmones por primera vez,
como si estuviera saboreando el aire que nos rodeaba, como si nos estuviera oliendo. Mi cuerpo entero se paralizó. La paleontóloga lo escuchó al mismo tiempo que yo y su mano se aferró a mi brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas atravesar la tela de mi chaqueta. El biólogo dejó escapar un sollozo ahogado y Mauricio apretó la linterna hasta que sus dedos crujieron, pero ninguno de nosotros se giró, ninguno de nosotros se atrevió a mirar, porque sabíamos que esa era la regla del juego en el que nos habíamos metido sin darnos cuenta. Sabíamos que si mirábamos veríamos algo que nuestras mentes no podrían comprender. Algo que no deberíamos haber descubierto jamás. Mis piernas temblaban pero no me atrevía a moverlas. El aire estaba helado y podía ver mi aliento condensarse en la penumbra. Pero lo único en lo que podía concentrarme era en el sonido detrás de mí, en la respiración que no era humana, hasta que algo cambió. La luz de mi linterna parpadeó 2 veces y se apagó por completo. El golpe sordo que siguió me hizo saltar de miedo. Un sonido húmedo, pesado, como si algo enorme hubiera caído justo detrás de nosotros. Entonces los pasos comenzaron de nuevo. Ahora se acercaban, eran más rápidos, más marcados, más reales. Como si el depredador se hubiera cansado del juego y hubiera decidido terminarlo. Y entonces la oscuridad a mi alrededor se iluminó con un resplandor rojo y lo vi de nuevo. Allí estaba la silueta alta, desproporcionada, la piel negra como el vacío. Y en ese instante supe que nuestras vidas estaban en peligro, y sin pensarlo corrí. No tenía tiempo para asegurarme de que el resto del equipo me seguía, pero los escuchaba. Sus pasos sonaban a mi alrededor, caóticos, desesperados, impulsados por la misma certeza de que lo que fuera que estaba detrás de nosotros no debía alcanzarnos. La imagen del tranco negro aún ardía en mi retina, aún sentía su presencia detrás de mí, su boca abierta, sus dientes curvados, su piel negra devorando la luz. No me atreví a mirar atrás. No me atreví porque parte de mí ya sabía que si lo hacía lo vería justo a mi espalda. El sonido de nuestros pasos llenaba el túnel, pero no era suficiente para ahogar esa otra presencia. Ese murmullo apenas perceptible en el aire, ese sonido bajo y húmedo que no debería existir. Un sonido que no era respiración, pero que se sentía como si lo fuera. Intenté ignorarlo, me forcé a correr más rápido, a ignorar la presión en mis piernas, el ardor en mis pulmones, la desesperación en mi cabeza. No podía parar, no podíamos parar. La cueva seguía estirándose, como si no tuviera fin, como si el espacio mismo se doblara para evitar que encontráramos la salida. No sabía cuánto tiempo habíamos estado huyendo. Los segundos y los minutos se habían vuelto irrelevantes. Lo único que importaba era la distancia, esa distancia que nos separaba de lo que nos seguía. Entonces, el sonido desapareció, no gradualmente, no como si se alejara, sino de golpe. Mis piernas aún querían correr, mi corazón aún martilleaba en mi pecho como si fuera a romperse. Pero el aire estaba quieto, el suelo bajo mis pies parecía diferente, más firme, más estable. La sensación de presión en mis oídos se disipó, todo parecía vacío. Nos detuvimos uno a uno. Me atreví a levantar la linterna con manos temblorosas y apuntar hacia atrás, esperando ver la silueta oscura. Pero lo único que vi fue el túnel extendiéndose en la distancia, vacío. La luz de nuestras linternas, y ahora parecían funcionar bien, sin parpadeos, sin interferencias, como si lo que fuera que afectaba la energía hubiera desaparecido con él. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al darme cuenta de algo. No había rastro de que hubiéramos pasado por aquí antes. Los mismos túneles que habíamos recorrido ahora parecían limpios, como si alguien hubiera borrado nuestras huellas, como si la cueva no quisiera dejar prueba de que habíamos estado allí. Mauricio respiraba agitadamente, con las manos en las rodillas. Guzmán temblaba sin decir una palabra. Farías pasaba la vista por las paredes, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que probara que no estábamos perdiendo la cabeza, pero no había nada. Y entonces el guía joven levantó la cabeza, con el rostro más pálido de lo que nunca lo había visto, sus labios apenas se movieron cuando dijo lo que todos estábamos pensando. Julián ya no está. Y entonces dejó de moverse, su rostro se tensó en una mueca de pánico. Lo que veíamos ante nosotros no tenía sentido. Porque habíamos visto su cuerpo estrellarse contra la roca. Pero allí estaba el guía mayor.
su silueta recortada contra la penumbra. Su rostro envuelto en sombras, su cuerpo completamente inmóvil excepto por su sombra, esa que no debería estar moviéndose. Porque no había nada que la hiciera cambiar de forma, porque la luz era estática. Y sin embargo, se estiraba, se alargaba lentamente, se desplazaba a lo largo del suelo de una forma imposible, como si se arrastrara por su cuenta. Como si intentara alcanzarnos antes que el propio cuerpo al que pertenecía. El estómago se me revolvió al darme cuenta de que no podía apartar la vista de esa sombra. El joven, sin embargo, era el único que no estaba mirándolo, el único que tenía la cabeza gacha. La criatura que estaba allí, no nos observaba a nosotros, estaba mirando hacia él. Entonces la figura dio un paso adelante. Mauricio soltó una exhalación temblorosa, como si todo su cuerpo se hubiera tensado hasta la desesperación. La figura dio otro paso y su sombra se movió en la dirección contraria. Como si la luz y la física ya no significaran nada para él. El biólogo retrocedió un paso sin darse cuenta, su zapato golpeó una piedra y el sonido, ese mínimo sonido, rompió el momento. La figura giró la cabeza demasiado rápido. Su cuello se inclinó en un ángulo imposible. Y de pronto sus ojos estaban allí, dos cavidades oscuras en las que no había nada, ni iris, ni pupilas, solo huecos vacíos que no deberían haber estado allí. No sé quién gritó primero, fue un sonido primitivo de puro pavor, un sonido que ni siquiera sabíamos que éramos capaces de hacer. No esperé a ver qué hacía el impostor, simplemente corrí, escuché los pasos de los demás siguiendo los míos. Los túneles se bifurcaban en direcciones imposibles, pero ya no estábamos eligiendo, ya no estábamos pensando, solo nos movíamos. Pasamos por una caverna amplia que parecía familiar y mi estómago se hundió cuando me di cuenta de que ya habíamos estado allí antes. Mauricio jadeó con un sollozo ahogado. Miré hacia él, y entonces vi la razón por la que había estado tan callado. La razón por la que el impostor no nos había prestado atención a nosotros, sino a él. Vi lo que no había querido aceptar, su sombra no estaba allí. Mis pulmones se cerraron, mi piel se heló, mis piernas casi fallaron en ese instante. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Él me miró y en sus ojos solo vi un miedo absoluto, un miedo que seguía siendo humano, que aún era él, que no había cambiado completamente, pero que estaba a punto de hacerlo. No pensé, no razoné, no traté de buscar una explicación, entonces la cordura que aún me quedaba se rompería, y no podía permitirme eso. No cuando el pánico ya nos tenía al borde del precipicio. No cuando el túnel aún sonaba con el eco de los pasos de algo más. Porque aunque el impostor no había hecho un movimiento agresivo, su sombra había seguido deslizándose en nuestra dirección como una serpiente alargada en la penumbra. Él no era el único, lo sabíamos, lo sentíamos en el aire, en la presión que nos rodeaba como un manto. De que el tranco negro no era uno solo. La única opción era seguir corriendo, seguir huyendo a pesar de que sabíamos que solo nos estábamos perdiendo más en este maldito agujero en la tierra. El guía joven respiraba con dificultad, cada inhalación suya era un jadeo contenido. Un esfuerzo por mantener el control, por resistir lo que fuera que le estaba sucediendo, pero yo podía verlo en sus ojos, él mismo sabía que no tenía mucho tiempo, que lo que le estaba pasando no podía revertirse, que algo lo estaba desvaneciendo poco a poco, borrándolo del mundo. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, como si quisiera pedirnos ayuda, pero en ese momento el sonido nos encontró otra vez. No fue un gruñido, fue algo peor, fue una vibración en el aire. Una distorsión en el sonido que hizo que nuestras linternas chisporrotearan al mismo tiempo, como si la misma presencia de lo que nos acechaba alterara la energía a su alrededor, como si la cueva misma reaccionara a su proximidad. Sentí un hormigueo en la piel, un latido frenético en mis sienes que me decía que estaban justo detrás de nosotros. Aunque no los viéramos, aunque no los escucháramos con claridad, estaban allí, observándonos, esperando. Fue Farías quien reaccionó primero, quien dejó escapar un gemido tembloroso antes de girar en la dirección opuesta y lanzarse a la carrera sin importar hacia dónde. Y nosotros lo seguimos porque no había otra opción, porque incluso sin verlos sabíamos que lo peor que podíamos hacer era quedarnos quietos. Porque la cueva no era un refugio, era una trampa.
Los túneles parecían más angostos ahora, o tal vez se estaban cerrando. La sensación de opresión era tan fuerte que cada respiración era un esfuerzo. El aire no solo era denso, era pesado, era como si costara más moverse dentro de él, como si cada paso nos hundiera un poco más en algo que no podíamos ver. Mis botas golpeaban el suelo con un ritmo frenético. Mauricio seguía con nosotros, pero su paso se estaba volviendo más errático, más torpe. Sentía su presencia a mi lado, pero no podía verlo con claridad. Cada vez que giraba la cabeza hacia él, su figura se volvía borrosa por una fracción de segundo, como si mi cerebro ya no pudiera enfocarlo correctamente, como si algo en él estuviera perdiendo sustancia. Me recordó a los viejos televisores cuando la señal se distorsionaba, un parpadeo, una interferencia, algo que no encajaba en la imagen real, y entonces Guzmán gritó. No fue un grito de dolor, ni siquiera un grito de pánico. Fue más un chillido de negación, como si hubiera visto algo que su mente no quería aceptar, como si la realidad misma se estuviera fracturando frente a sus ojos. Me giré instintivamente, aunque mi instinto me suplicaba que no lo hiciera, aunque mi lógica me decía que mantener la vista al frente era la única manera de conservar la cordura, pero ya era tarde. Porque todos lo vimos, porque estaba justo allí, a un paso de nosotros. Corriendo a nuestro lado, otra figura, otra silueta, otro rostro que no debería estar allí. Uno que conocíamos, aunque no podía ser real, era Mauricio, pero él estaba adelante, estaba con nosotros. Y sin embargo también estaba atrás, su otro yo, su copia, su reflejo distorsionado. Avanzaba a la misma velocidad que nosotros, con el rostro blanco, sin expresión, sin emoción, sin aliento, pero con los ojos clavados en él. Con la cabeza inclinada apenas unos centímetros más de lo normal. Con su sombra extendiéndose hacia adelante como si intentara alcanzarlo antes que su propio cuerpo, un reflejo imperfecto. Un doble que no debía existir, un espectro que no era un fantasma, era el tranco negro. Era la advertencia de que estaba sucediendo, de que estaban empezando a reemplazarlo. Que su proceso no se detendría hasta que él desapareciera por completo y su doble lo sustituyera sin dejar rastro. Sentí el vértigo en la cabeza, la náusea en el estómago, la necesidad instintiva de apartar la vista, pero no podía. No podía porque algo en esa cosa era hipnótico, porque algo en ella te obligaba a mirarla, a notar los detalles que no encajaban, la forma en que su piel parecía casi translúcida en algunos puntos. Mi garganta se cerró cuando supe lo que teníamos que hacer, cuando entendí que si queríamos salvarlo solo había una manera de hacerlo. Debíamos romper el proceso antes de que terminara, debíamos atacar antes de que el reemplazo se completara. Debíamos acabar con lo que intentaba suplantarlo antes de que él mismo dejara de existir. Pero, ¿cómo acabábamos con algo que no era completamente real, algo que no obedecía las reglas de nuestra realidad? No tenía una respuesta, pero no importaba porque en ese momento la cueva misma decidió destruirnos. El suelo tembló bajo nuestros pies, una vibración profunda. Un rugido sin sonido que hizo que las paredes se estremecieran. Que el aire se volviera aún más pesado, como si la tierra nos estuviera expulsando o como si nos estuviera tragando más adentro. El guía joven cayó de rodillas y su sombra se contrajo como si no perteneciera del todo a su cuerpo, como si estuviera siendo vaciada poco a poco. Y no pude hacer nada más que ver cómo sucedía porque el caos a nuestro alrededor era absoluto, porque el suelo seguía vibrando. La sensación de que la cueva nos estaba tragando se hacía más intensa a cada segundo. Las linternas parpadeaban como si algo las estuviera absorbiendo, como si la electricidad misma estuviera perdiendo fuerza dentro de este lugar maldito. Farías seguía adelante sin detenerse y Guzmán le llamaba a gritos con desesperación, pero él no se daba la vuelta. Corría con la mirada clavada al frente, como si no quisiera ver lo que estaba pasando detrás de él. Su mente ya había decidido que si se atrevía a mirar, lo que fuera que nos acechaba lo atraparía también. La sombra ya estaba avanzando hacia Mauricio, y supe en ese instante que si lo alcanzaba, si lo tocaba aunque fuera por un segundo, dejaría de existir. No quedaría un cadáver, simplemente desaparecería. Se desvanecería sin dejar rastro, igual que Julián, igual que los rastros de nuestra presencia en esta cueva. Entendí que esa era la forma en que el tranco negro cazaba, que no se trataba de devorar cuerpos ni de desgarrar carne. Que su propósito no era quitar la vida sino reemplazar,
borrar lo que existía y poner en su lugar una copia rota, una versión deformada, que poco a poco nos reemplazaría a todos. El guía joven jadeó en el suelo con los ojos muy abiertos, con la boca entreabierta como si quisiera gritar pero su voz no respondía. Su sombra se encogió, volvió a estirarse, se sacudió como si intentara liberarse de su propio cuerpo. Mi piel se erizó de inmediato porque supe que no le quedaba mucho tiempo, que estaba en el borde de algo, que si lo dejábamos allí un segundo más, lo perderíamos. No pensé en nada más, solo corrí hacia él y lo agarré del brazo con fuerza. Tirando de él sin delicadeza, sin darle tiempo de reaccionar, sin darle oportunidad de resistirse. Sentí su peso completo sobre mí y casi caigo de espaldas, pero me obligué a mantener el equilibrio. Lo levanté con toda la fuerza que tenía y empujé su cuerpo hacia adelante. Lo obligué a moverse, a correr conmigo, a seguir avanzando aunque no tuviera fuerzas. Aunque su respiración fuera errática. No iba a dejar que desapareciera, porque si él desaparecía significaba que el siguiente iba a ser alguno de nosotros y entonces estaríamos condenados. Él tropezó de nuevo, pero esta vez lo sujeté con más fuerza y lo empujé hacia Guzmán, que lo atrapó entre sus brazos sin decir una palabra. Solo lo sostuvo con desesperación, como si con solo tocarlo pudiera asegurarse de que seguía allí, de que no iba a desvanecerse. Y entonces seguimos corriendo sin detenernos, sin ver hacia atrás. Sin preocuparnos por las sombras que se movían en el túnel. Sin importar que la cueva misma parecía distorsionarse, que todo lo que nos rodeaba era hostil, no nos detuvimos hasta que vimos la luz. Al principio creí que era otra ilusión, otra burla de la cueva. Otro intento del tranco negro por manipular nuestra percepción del espacio, por jugar con nosotros como si fuéramos ratones atrapados en su laberinto. Pero la luz era diferente, no era artificial como la de nuestras linternas. Era un resplandor natural, tenue pero inconfundible, era luz de día. El cielo estaba oscuro, probablemente estaba anocheciendo o amaneciendo, pero después de horas atrapados en esa oscuridad absoluta, ver aunque fuera un fragmento de claridad fue suficiente para hacernos correr con más fuerza. Para hacernos ignorar el dolor en nuestros cuerpos, el ardor en nuestros músculos, la falta de aire en nuestros pulmones. Salimos de la cueva como si emergiéramos de una pesadilla, como si hubiéramos nacido de nuevo. El aire fresco golpeó mi rostro y me hizo darme cuenta de que estábamos vivos. Pero lo que nos esperaba afuera no era alivio, era peor. Porque cuando miré hacia el campamento, supe de inmediato que algo andaba mal. Las tiendas de campaña estaban allí, el equipo seguía en su sitio, las mochilas, los utensilios, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Pero había algo fuera de lugar, algo que no tenía sentido. Algo que me heló hasta la médula cuando me di cuenta de qué era. No había nadie más, el equipo de apoyo, los otros guías, los exploradores que debían estar esperando nuestra señal, no estaban allí. Sus pertenencias estaban intactas. La fogata aún tenía cenizas calientes como si alguien la hubiera apagado recientemente. Los platos seguían con restos de comida que no se había podrido, la radio estaba encendida con un leve zumbido de estática. Pero el campamento estaba vacío, como si las personas hubieran desaparecido en un solo instante sin dejar rastro. Como si nunca hubieran estado allí, como si simplemente se hubieran desvanecido. Farías se tambaleó hasta una de las mochilas y la abrió con manos temblorosas. Sacó una libreta que reconocí de inmediato, era la del jefe del equipo de apoyo. Tenía su nombre escrito en la tapa con un marcador negro. Pero cuando la abrió sus páginas estaban en blanco, todas, cada una de ellas. Como si nunca hubiera sido usada, como si nadie hubiera escrito en ella. Guzmán caminó lentamente hasta una de las tiendas y corrió el cierre con las manos temblorosas. Dentro estaban los sacos de dormir todavía estirados como si alguien hubiera salido de ellos hace unos minutos. Los objetos personales estaban en su sitio, una botella de agua a medio tomar, un libro abierto por la mitad, una chaqueta doblada con cuidado, pero no había nadie allí. No había huellas, no había señales de lucha, no había nada que indicara que alguien había estado en ese campamento antes que nosotros. Mauricio miró a su alrededor con una expresión vacía, sin hablar, sin reaccionar, como si su cerebro ya no pudiera procesar más información. El silencio era insoportable, un vacío absoluto que se extendía por el campamento como un manto sofocante.
Como si la vida hubiera sido arrancada de este lugar sin que quedara ni un solo sonido como testigo, no había grillos, no había pájaros, no había el murmullo del viento entre las hojas, nada. Solo nosotros parados entre las tiendas de campaña intactas, respirando de forma entrecortada. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Con el peso de la comprensión aplastándonos el cuerpo porque sabíamos que algo estaba mal. Porque sabíamos que lo que había ocurrido dentro de la cueva no se había quedado dentro, porque sabíamos que lo que nos acechaba nos había seguido hasta allí. Pero no lo comprendíamos del todo, aún no, aún queríamos encontrar una explicación racional, aún queríamos convencernos de que había otra respuesta, aún queríamos creer que no era lo que temíamos. La espeleóloga se movió lentamente entre las tiendas, su mirada pasaba de un objeto a otro, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que indicara que el equipo de apoyo había salido por su cuenta. Que se habían marchado sin avisarnos, que nos habían abandonado por miedo o porque creyeron que habíamos perdido la vida. Pero su expresión decía lo contrario, su expresión decía que ella también sabía que nadie había salido de este campamento. No había huellas en la tierra, no había señales de movimiento reciente. Las cosas estaban exactamente donde debían estar si sus dueños hubieran estado aquí hace 5 minutos, pero no había ni un solo rastro de ellos. El biólogo seguía aferrado a la libreta vacía, sus manos temblaban mientras pasaba página tras página en busca de algo que no estaba allí. Su respiración era agitada, irregular, con cada hoja en blanco sus labios se separaban más. Con cada espacio vacío su desesperación crecía. Entonces dijo algo apenas audible, que nos hizo girar la cabeza al mismo tiempo: no hay nombres. Al principio no entendí lo que quería decir, pero luego levantó la libreta y la giró para que viéramos la portada. La portada que antes tenía un nombre escrito con marcador negro, ahora estaba completamente en blanco. Sin evidencia de que alguien hubiera escrito en ella alguna vez. El nudo en mi garganta se apretó con tanta fuerza que casi me ahogué. Me giré hacia las mochilas y me agaché para abrir una al azar. Saqué un cuaderno similar al que él sostenía y lo hojeé con desesperación. Pero también estaba en blanco, todas las páginas, como si el tiempo se hubiera reiniciado dentro de este campamento. El guía que hasta ahora se había mantenido en silencio, dejó escapar un jadeo y se alejó tambaleándose hasta quedar de pie frente a una de las lonas. Su mano temblorosa se cerró en un puño antes de levantarlo y golpear la estructura con un grito de furia. Pero lo que me dejó helado no fue su reacción, fue la sombra que proyectó. Porque cuando su puño se cerró y se estrelló contra la lona, su sombra no lo hizo al mismo tiempo, fue apenas un retraso de un segundo, una fracción de momento. Pero no se movieron al mismo tiempo, su sombra reaccionó después de él, mis piernas se paralizaron, mi respiración se detuvo, el biólogo soltó un sollozo ahogado, la espeleóloga dio un paso atrás con los ojos clavados en la sombra como si acabara de ver un fantasma. Él se quedó completamente quieto, sus labios se separaron como si fuera a preguntar qué pasaba, pero en el fondo de su mirada supe que él ya lo sabía. Que su cuerpo lo había notado antes que su mente. Lo había estado ignorando porque no podía aceptarlo. Porque aceptarlo significaba entender que el proceso aún no había terminado. La sombra volvió a moverse con retraso, apenas un instante después de que él diera un paso adelante. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cada vez más agitadas. Su piel estaba más pálida, su expresión era un reflejo de lo que todos estábamos sintiendo, miedo. Pero miedo a sí mismo, a lo que le estaba ocurriendo, a lo que significaba que su sombra ya no lo seguía de forma natural. Mi mente trató de encontrar una solución, cualquier solución, algo que pudiera hacer para detenerlo. Pero no había nada, nada que entendiera, nada que pudiera explicar lo que le estaba ocurriendo. Mi pulso martilleaba en mis sienes, el aire era espeso, opresivo, sentía la presión en los oídos como si estuviera sumergido bajo el agua. El silencio absoluto del campamento hacía que el sonido de nuestra propia respiración fuera insoportable. Y entonces escuchamos la radio, un sonido que no pertenecía a este lugar, que no debería estar encendido porque nadie la había tocado. Todos nos giramos al mismo tiempo y vimos como la radio portátil en la mesa parpadeaba con una luz roja tenue. La señal seguía siendo estática, pero había algo más allí dentro. Una voz apagada, lejana, fragmentada, que se escondía detrás de la distorsión.
Una voz que no podía ser real, porque la persona a la que pertenecía ya no existía. La persona que había hablado había sido borrada, la voz que salió de la radio era la de Julián. La escuchamos con absoluta claridad, su voz rota, jadeante, desesperada, como si estuviera tratando de hablar desde un lugar al que no pertenecía. Al principio fueron solo sonidos entrecortados, respiraciones entre el ruido de la interferencia. Luego palabras, frases sin sentido, repeticiones de algo que no alcanzábamos a entender, pero entonces la claridad llegó de golpe. Y lo escuchamos con tanta precisión que el escalofrío en mi espalda se convirtió en un espasmo involuntario. No me encuentro, la radio chisporroteó, la estática creció por un momento. Luego su voz regresó, distorsionada, más débil. No me encuentro, no me encuentro. Mauricio se llevó las manos a la cabeza, su cuerpo entero se sacudió. La sombra detrás de él tembló con un retardo mínimo pero visible. Me quedé allí, sintiendo como la verdad se estrellaba contra mí con la fuerza de una ola imparable. El guía mayor aún vivía, no se había ido, estaba atrapado en algún lugar. El guía joven temblaba, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, su mirada iba de nosotros a la radio y de la radio a su sombra, que se retrasaba apenas lo suficiente para hacer que la imagen fuera insoportable de ver. Porque el cerebro humano no está diseñado para percibir errores en algo tan básico como su propio reflejo. Traté de hablar, pero no encontré las palabras adecuadas. Intenté acercarme, pero mi cuerpo no reaccionó, porque sabía que él podía ser Mauricio ahora, pero ¿por cuánto tiempo más? La radio seguía emitiendo la voz de Julián, una voz cada vez más débil, cada vez más fragmentada. No me encuentro, la frase se repetía con la misma entonación. El guía joven cerró los ojos con fuerza y negó con la cabeza, como si tratara de expulsar algo de su mente. De alguna forma nos hizo ver lo absurdo de la situación, lo ilógico, lo imposible. Él seguía aquí pero al mismo tiempo ya no estaba, el otro guía ya no estaba pero al mismo tiempo seguía existiendo en algún lugar. Las personas que deberían estar en el campamento habían desaparecido sin dejar rastro. Sin que siquiera pudiéramos recordar con claridad sus rostros, sus voces, sus nombres. La realidad se estaba fragmentando frente a nuestros ojos y no podíamos hacer nada para detenerlo. Entonces la radio dejó de sonar, la interferencia crepitó una última vez antes de apagarse, la luz roja del aparato parpadeó 2 veces y desapareció. La voz de Julián se esfumó en el aire como si nunca hubiera estado allí. Entonces escuchamos hablar al guía joven, pero no a él. Su voz sonó antes de que moviera los labios. Su voz vino de su sombra antes de salir de su boca, y en ese instante supe que el proceso había terminado, que ya no estábamos viéndole a él. Que lo que fuera que lo estaba reemplazando ya había tomado el control, que lo que fuera que nos estaba suplantando uno a uno ahora nos estaba mirando a través de los ojos de nuestro amigo. Farías dejó escapar un grito y retrocedió con una torpeza desesperada. Tropezó con una de las mochilas abandonadas y cayó de espaldas. Pero no apartó la vista de Mauricio, no lo hizo porque ninguno de nosotros podía hacerlo. Porque sabíamos que si desviábamos la mirada aunque fuera por un segundo no lo volveríamos a ver como estaba ahora. Lo que fuera que estaba con nosotros seguía ajustándose, seguía mejorando su disfraz. Y sabíamos que si no mirábamos ya no notaríamos la diferencia. Guzmán, la respiración entrecortada, la mirada clavada en él pero sin atreverse a hablar. Me obligué a dar un paso atrás, uno solo, mis músculos estaban rígidos, mi cuerpo entero temblaba, mi cerebro no podía procesar lo que veía. Porque ahora era él pero al mismo tiempo no lo era, y ese detalle lo hacía aún más inquietante. Significaba que ya no había forma de diferenciarlo. Significaba que lo que nos estaba suplantando ya había terminado su trabajo y que el siguiente ser en desaparecer íbamos a ser uno de nosotros. Mi mente decía que corriera pero mi cuerpo seguía paralizado. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El mundo a mi alrededor estaba borroso, el campamento, la selva, el suelo bajo mis pies, todo parecía estar distorsionándose. Él se inclinó hacia nosotros y dijo, ¿por qué tienen miedo? Como si de verdad no entendiera, como si no supiera lo que estaba pasando. Nadie respondió porque nadie podía, porque la voz aún sonaba como él, pero la forma en que pronunciaba las palabras no era del todo correcta.
Había algo en su tono que estaba desfasado en una forma imperceptible pero inquietante. Una cadencia mínima pero imposible de ignorar. La respiración entrecortada de Guzmán era el único indicio de que el tiempo seguía avanzando. Farías se quedó en el suelo, su expresión era la de alguien que ya no podía procesar lo que estaba ocurriendo. La espeleóloga dio un paso hacia atrás, pequeño, tembloroso, con una mano aún cubriéndose la boca como si cualquier sonido que hiciera pudiera provocar algo irreversible. Me obligué a respirar, a recordar que aún podía moverme, que aún podía escapar, que aún podía ser yo. Porque sabía que si el miedo me paralizaba iba a ser el siguiente. Entonces Mauricio volvió a hablar y su voz fue la confirmación de que todo estaba perdido. No corran, dijo, no sirve de nada, y entonces supe que teníamos que hacerlo. Me giré y corrí, porque sabía que el instante en que nos diéramos cuenta de que habíamos aceptado su mentira sería el instante en que dejaríamos de existir. Escuché los pasos de mis compañeros siguiéndome de inmediato. Escuché su respiración rota por el pánico, sentí sus pisadas desordenadas en la tierra, supe que no miraron atrás porque si lo hubieran hecho habrían desaparecido en ese instante. No importaba hacia dónde corríamos, no importaba si la selva era un laberinto en el que podíamos perdernos. No sabíamos si había otra salida, solo importaba alejarnos, salir de su alcance antes de que decidiera terminar con nosotros. Los árboles pasaban a nuestro alrededor como sombras, la vegetación era un borrón verde y negro en mi visión. Mis pulmones ardían pero no podía detenerme, no podía reducir la velocidad, no podía mirar a los lados. Entonces lo escuchamos, pero no detrás de nosotros, sino por todas partes, su voz repitiendo la misma frase. No sirve de nada, no sirve de nada. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca, como si nos rodeara. Un peso indescriptible cayó sobre mi pecho, una sensación de opresión absoluta que hizo que mi cuerpo parecía más pesado, como si algo tratara de detenerme. Y entonces vi la luz, una bengala, no una que habíamos encendido nosotros. Una que ya estaba encendida entre los árboles, roja, parpadeante, iluminando un espacio de la selva como un faro en la oscuridad. Sin pensarlo cambié de dirección, corrí hacia la luz como si fuera lo único real que quedaba en este mundo. Escuché a los otros girar detrás de mí sin cuestionarlo, sin pensarlo. Porque sabíamos que cualquier dirección era mejor que quedarnos en la oscuridad con la cosa que había tomado la voz de Mauricio. Y entonces el suelo desapareció bajo nuestros pies, no había tierra, no había raíces, no había hojas. Solo un vacío repentino, solo la sensación de caer sin control, un vértigo absoluto que nos arrancó el aire de los pulmones. El golpe contra la tierra fue brutal, un impacto seco que me dejó sin aliento. Rodé cuesta abajo sin poder detenerme, mi cuerpo golpeaba contra rocas y ramas. Hasta que finalmente pude abrir los ojos y ver dónde estaba. La bengala aún ardía a unos metros de mí, su luz roja parpadeaba entre los árboles. El mundo seguía en completo silencio, un vacío absoluto que solo fue interrumpido por un solo sonido, uno que venía de donde habíamos caído. Una voz, la del guía joven, pero no desde arriba, sino justo detrás de mí. Mi piel se erizó al instante, cada músculo de mi cuerpo se tensó como si mi propio instinto intentara advertirme que no debía moverme. Mi respiración estaba descontrolada, mis manos temblaban. El golpe de la caída aún latía en mi espalda y en mis costillas. La adrenalina seguía nublando mis pensamientos, pero sabía con absoluta certeza que no debía mirar, no porque no quisiera saber lo que había detrás, sino porque sabía exactamente qué iba a ver. La espeleóloga dejó escapar un sonido ahogado y la escuché moverse apenas un centímetro. Supe que había cometido el peor error posible, que se había dado la vuelta, porque el sonido que vino después no fue su respiración agitada. Fue un silencio absoluto, un silencio que duró apenas un instante. Fue suficiente para entender que algo había cambiado. La llamé por su nombre con voz rota, sin atreverme a girarme, sin atreverme a romper el frágil equilibrio que nos mantenía con vida. Pero ella no respondió, solo el biólogo dejó escapar un jadeo tembloroso. Y en ese momento supe que ya era tarde, que la habíamos perdido. Me obligué a respirar, a mantener el control, a no perder la cabeza. La luz de la bengala seguía ardiendo frente a nosotros, su resplandor rojo se reflejaba en los árboles y en la tierra húmeda. Farías temblaba a mi lado,
su respiración se había vuelto errática, supe que su mente estaba tambaleándose entre el pánico y la negación. Que si no lo sacaba de este estado lo perdería también. Lo tomé del brazo con fuerza, tanto que sentí como sus músculos se tensaban bajo mis dedos. Lo sacudí con violencia y lo obligué a mirarme, a centrar su atención en mí y no en lo que fuera que había detrás. Vi que él quería hablar, quería preguntarme qué hacer, quería que le diera una orden. Que lo obligara a moverse porque él solo no podía hacerlo, porque su propio instinto de supervivencia había fallado. Pero no podía darle respuestas, no podía decirle qué hacer porque yo tampoco lo sabía. La voz de Guzmán habló detrás de nosotros, su tono era sereno, suave, tranquilo, pero sin emoción alguna. Diego, dijo mi nombre con la misma familiaridad de siempre. Fingí que no la escuché, tomé al único compañero que me quedaba del brazo y lo llevé hacia la luz. Hacia la bengala que seguía ardiendo unos metros adelante. Y corrimos como si nuestra vida dependiera de ello. Porque sabíamos que el tranco negro ya había terminado su juego, ya no necesitaba ocultarse. Farías tropezó pero lo sujeté antes de que cayera, lo obligué a seguir corriendo, a seguir avanzando. La bengala estaba más cerca, la luz parpadeante se reflejaba en nuestras pieles sudorosas, en el suelo embarrado, en las sombras de los árboles. No proyectaba nuestras sombras, porque en ese momento entendí que ya no teníamos, que las habíamos perdido en algún punto de nuestra huida. Y entonces, justo cuando alcanzamos la luz, la voz detrás de nosotros habló por última vez, pero esta vez no era la de nuestros amigos, esta vez era la mía. Y dijo con precisión absoluta, con la misma entonación con la que yo hablaría. No sirve de nada, y en ese instante supe que ya no importaba cuánto corriéramos, porque el tranco negro ya nos había tomado terminado. Y cuando creyéramos que estábamos a salvo, el último reflejo falso iba a abrir los ojos y no íbamos a notar la diferencia. Y aunque seguíamos corriendo como si aún tuviéramos una oportunidad, sabíamos en el fondo de nuestra mente que ya no éramos nosotros, que ya no éramos reales. Pero aún así no podíamos detenernos porque detenerse significaba aceptarlo. Farías se detuvo, simplemente dejó de moverse, como si algo lo hubiera detenido en seco. Y cuando me di cuenta de que yo seguía corriendo, de que me estaba alejando de él, quise detenerme. Quise alcanzarlo antes de que desapareciera, pero no lo hice, porque parte de mí sabía que no debía hacerlo. Pero mis piernas ya no querían moverse, mi cuerpo ya no respondía como antes, la desesperación estaba convirtiéndose en resignación. El instinto se estaba apagando porque el miedo ya no era suficiente para mantenerme con vida. Y en ese momento, justo cuando sentí que ya no quedaba nada más por lo que luchar, escuché el sonido del agua. Fue un ruido sordo al principio, un eco distante que no podía ubicar, pero luego lo reconocí, el murmullo de un río. Si había un río significaba que podíamos seguir su curso hasta encontrar un pueblo, un camino, algo que nos sacara de este infierno. Una oportunidad real de escapar, y entonces, sin pensarlo, sin detenerme a dudar, sin preocuparme por si Farías me seguía o no. Seguí corriendo en esa dirección, porque si aún quedaba un atisbo de esperanza, si aún quedaba una forma de sobrevivir, estaba allí, en el agua. Los árboles se abrieron en un claro repentino, la tierra descendió en una pendiente abrupta y el río apareció frente a mí como una imagen imposible. La corriente era fuerte pero no letal, el agua era lo único que el tranco negro no podía corromper, porque no podía imitarla, porque el agua nunca es la misma. Y sin preocuparme por el biólogo o por el mundo que ya había dejado de existir, salté. El agua me envolvió por completo y por un momento todo se volvió silencio. Un silencio espeso, absoluto, más profundo que cualquier oscuridad en la cueva, más sofocante que el vacío del campamento abandonado, más espeluznante que la voz de los que habían desaparecido llamándonos desde la radio. Mi cuerpo se agitaba sin control mientras la corriente me llevaba como un muñeco sin voluntad. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Mi mente decía que nadara, que subiera, que luchara por salir, pero otra parte de mí, más primitiva, más asustada, me decía que me quedara abajo. Y finalmente pateé con todas mis fuerzas, moví los brazos, empujé el agua con desesperación, nadé sin saber si realmente estaba subiendo o si solo estaba hundiéndome más, hasta que finalmente, salí a la superficie. El aire entró en mis pulmones con una violencia dolorosa,
jadeé, tosí, escupí agua mientras la corriente me seguía arrastrando. Me esforcé a nadar con todas mis fuerzas, a luchar contra la corriente, a encontrar un punto en la orilla donde pudiera sostenerme. Y después de lo que parecieron horas de puro pánico, finalmente vi una raíz gruesa sobresaliendo de la tierra, una raíz lo suficientemente fuerte como para agarrarme y usarla para sacarme del agua. Me estiré con desesperación, mi mano resbaló en un primer intento, mi cuerpo ya no tenía fuerzas, pero lo intenté una vez más. Y con el último aliento que me quedaba, esta vez mis dedos se cerraron con firmeza alrededor de la madera húmeda, y entonces, con un grito de esfuerzo, salí del río. Caí de bruces en la tierra, mi cuerpo temblaba, mi cabeza daba vueltas, mis oídos aún zumbaban con el sonido del agua retumbando en mi cráneo. Pero estaba afuera, estaba vivo. Contra toda lógica, había logrado escapar, y entonces, justo cuando esa idea comenzó a afianzarse en mi mente, justo cuando quise convencerme de que tal vez, solo tal vez, realmente lo había logrado, lo vi. Mi reflejo, pero algo estaba mal, porque mi imagen estaba allí, pero no estaba sincronizada conmigo, porque cuando levanté la cabeza, mi reflejo aún tenía los ojos bajos. Porque ahora sabía la verdad, porque ahora entendía el juego del tranco negro, porque ahora sabía que las dejaba seguir adelante hasta que aceptaran por sí mismas que ya no eran reales. La clave era que el tranco negro solo gana cuando te das cuenta de que ya no existes, cuando miras tu reflejo y comprendes que lo que estás viendo ya no eres tú. Y entonces, en ese momento, lo supe con absoluta certeza. Yo también había sido reemplazado. Y no había nadie más que pudiera notarlo. Me puse de pie con una lentitud mecánica, mi cuerpo aún temblaba, mis piernas apenas respondían. Ahora podía seguir adelante, podía regresar al mundo, podía contar mi historia, podía advertir a otros, pero nadie me creería, porque no quedaban pruebas. Cuando intentara explicar lo que había vivido, cuando tratara de advertir a alguien, todo lo que verían sería a un hombre común, un explorador que había vuelto de la selva después de que su equipo desapareciera sin dejar rastro. Porque el tranco negro no solo borra cuerpos, no solo suprime nombres, borra la verdad misma, la reemplaza con versiones alternativas que parecen más aceptables. Y entonces la gente seguirá adelante con sus vidas sin saber que han olvidado algo, sin notar que el mundo está un poco más vacío, sin darse cuenta de que las sombras que los rodean se mueven con un ligero desfase, porque el tranco negro no solo caza. El tranco negro se convierte en lo que fuimos. Y nadie lo nota hasta que es demasiado tarde. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.